Estamos ya en la parte número 6 de el primer libro de Samuel. Estamos trabajando la teología expositiva, estamos exponiendo en un orden secuencial las escrituras, el espíritu y la carne, la batalla de los siglos. Así que vamos a continuar con el orden en el que venimos. Siempre que empezamos me gusta hacer un pequeño repaso o introducción. Vimos en 1 de Samuel 9 cómo Samuel elige por dirección de Dios a quién iba a ser el rey de Israel. Vimos también en 1 de Samuel 10 cómo Saúl es ungido. Muchas de las casas están leyendo el libro de Samuel, así que no voy a leer esos dos capítulos porque son muy históricos, así que les recomiendo el 9 y el 10, que usted los pueda volver a leer. Y en los próximos capítulos vamos a ver ya a Saúl siendo rey, gobernando y tomando muy malas decisiones. Dijimos la semana pasada que la diferencia entre el rey Saúl y el rey David era un corazón procesado. Vimos a un rey Saúl que fue una persona que nunca tuvo ninguna situación compleja. De allí lo eligieron, lo pusieron en el trono, pero nunca tuvo un corazón preparado para reinar. Entonces tomó muy malas decisiones. ¿Por qué? Porque el corazón no había sido procesado. Y luego vemos a David, el rey que sigue, y vemos que en cuanto lo ungen rey, comenzaron todos los problemas. Algunos de ustedes les habrá pasado, ¿no? Desde que conocí a Cristo y empecé a caminar en el Señor, parece que todas las cosas del mundo están en contra mía. Bueno, quiero decirle que es por una causa, es que nosotros necesitamos que nuestro corazón sea procesado, dijimos, conforme a la escuela de la aflicción de Dios. Y pusimos el ejemplo de cómo el Señor Jesucristo, antes de ocupar el trono, estuvo 33 años en la tierra y no estuvo en un parque de diversiones. Fue rechazado, traicionado, perseguido, tentado por Satanás. Pasó por un montón de sufrimientos. ¿Por qué? Porque es muy peligroso darle poder a una persona que no tiene un corazón procesado. Y la Biblia nos enseña que nosotros, si es que queremos servir a Dios, si es que queremos reinar con Él, cuando Él venga, necesitamos un corazón procesado. Por supuesto que nosotros tenemos toda la libertad de ser como los mejores jugadores de fútbol, ¿no? Tener una muy buena gambeta y gambetear las aflicciones. Esa es la habilidad que todos nosotros tenemos. Nosotros podemos evitar muchas aflicciones. Podemos hacer todo lo posible para sufrir menos. Pero esa es la peor de las decisiones que nosotros podemos tomar. ¿Ve? Hay gente que no quiere sufrir y se las arregla, ¿eh? Si tiene que pedir perdón, no, es muy incómodo porque me tengo que humillar, así que trato de ser como que ya pasó. Y así empezamos con todas las situaciones difíciles que nos tocan en la vida. Entonces, somos los reyes de la gambeta, somos los reyes del esquive, de esquivar la mayoría de las aflicciones. Pero eso se cobra en nosotros un precio muy alto, que después cuando tenemos que ejercer alguna autoridad, ya sea de papá, de mamá, de líderes, de diáconos, de ancianos, de patrón de una empresa, de profesionales que tengamos que dirigir gente, no estamos preparados. Tenemos un corazón corrupto. Y eso fue lo que pasó con Saúl y es para eso que está la historia. Por eso necesitamos seguir. Hoy vamos a terminar con Saúl, desde que él fue ungido hasta que fue ungido David. Y vamos a parar allí donde David comienza para ser rey. Pero vamos a ir viendo y lo que el Señor nos va hablando a través de este avance que nosotros vamos haciendo en este libro tan interesante que es el libro de 1 de Samuel. Entonces, Saúl apenas comienza a reinar, él tiene una victoria frente a los amonitas, tiene la primera victoria en la guerra y el reino se fortalece. Y se afirma el reino, pero no duró mucho tiempo. Esta fue su primera victoria importante. Muy importante tener apenas te ponen de rey, imagínense,
¿no? Tener una buena victoria contra los enemigos, eso te afirma en el trono, porque cuando Saúl había sido nombrado rey o reconocido rey, muchos dudaban. Entonces luego de que él tiene la primera victoria, el problema es que el corazón no estaba procesado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el diario del lunes, ya sabemos cómo termina la historia de Saúl, por eso lo podemos ir diciendo. Pero Saúl no tenía un corazón procesado. El Señor Jesucristo nos enseña cómo tienen que ser nuestras vidas. Lo leímos la semana pasada. Decíamos que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces cuando vos y yo no queremos sufrir, cuando lo único que nos interesa es pasarla bien, pasar la bomba, es una mala inversión en la vida. El Señor te va a poner incomodidades para ver cómo reaccionás frente a esa incomodidad. El Señor te va a decir, por ejemplo, tenés que congregarte, tenés que dejar una juntada para irte a orar, tenés que escudriñar las Escrituras, tenés que prepararte, tenés que instruirte, te tenés que capacitar para la vida. La vida necesita muchas cosas y nos falta tiempo. Por eso es tan importante que nosotros, como decíamos en el encuentro de hombres, abracemos la sobriedad de la vida. No hay tiempo para jugar, no hay tiempo para perder, porque cuando uno se da cuenta de todo lo que necesitamos, nos damos cuenta que ya perdimos muchos años. Todos aquí hemos perdido años, pero ahora que estamos despertando y abriendo los ojos, no podemos perder el tiempo. Tenemos que aprovechar cada día. No podemos perder un día como hizo el pueblo de Israel, que nos muestra la Biblia, ¿no? Dice que se juntó el pueblo en el desierto a comer, a jugar y a beber. En otras palabras, a perder el tiempo. Perdiendo el tiempo en el desierto, cuando el Señor los había llamado para ingresar a una tierra prometida, que tenía un tiempo que había que aprovechar. Sin embargo, ellos tuvieron 40 años. ¿Cuál es el riesgo más grande que corremos nosotros en la vida en Cristo? Perder el tiempo. Porque un camino de 11 días tardó 40 años. Así que alerta a parar las antenas, porque tenemos que tomar consejo. Y por eso es que estamos leyendo el libro. Y esto es tan importante, porque una cosa es el Nuevo Testamento, pero cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted ve como en una narración vívida cómo le va a los hombres que hacen las cosas mal. Entonces vemos cómo le va a ir de mal a una persona que se comporta. También vamos a ver cómo le puede ir de bien en su reinado a una persona que se comporta como el rey David. Porque más allá de los sufrimientos del rey David, una cosa es sufrir por hacer las cosas mal, otra cosa es sufrir porque Dios tiene que procesar tu corazón. Son dos sufrimientos diferentes. O sea, en la vida siempre vamos a sufrir. Usted tiene que saber que la vida aquí en la tierra es sufrida ya de por sí. No existe una vida de alguien que no sufra nunca. Olvídese, eso es un mito. O sea, o sufres porque haces las cosas mal, o sufres porque haces las cosas bien y el Señor te está procesando, o sufres en este mundo porque no conoces a Dios. O sea, siempre vas a sufrir. Vemos que la posición del pueblo delante de Dios tampoco era la mejor. No solamente que Saúl estaba haciendo las cosas mal, el pueblo también estaba haciendo las cosas mal. Y ahí vamos a leer 1 Samuel 12:19. Acá el pueblo ya está reconociendo que había hecho todo mal. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Para los que se van sumando, el error que había cometido Israel es que en vez de dejar que Dios lo siguiera gobernando, pidieron un rey. Por eso estaba Saúl. Y Dios gobernaba con una teocracia a través de un representante, pero no había un rey. Ahora hay un rey. Y cuando hay un rey, ese rey toma decisiones, y si ese rey está iluminado te va bien, y si ese rey está en tinieblas te va mal. Ese es el problema de un reinado, una monarquía. Cuando vos tenés a Dios que te gobierna, y depende de tu obediencia, pero ya cuando te gobierna un ser humano, por eso hemos enseñado que usted es ingobernable. Usted no puede ser gobernado ni siquiera por un pastor. Así que cuando usted ve así en las iglesias, en el mundo, que el líder y los gobierna todo, hermano, todo eso es un diseño totalmente fuera de lo que es la Biblia, porque Dios nos enseña que debemos ser gobernados por el Espíritu Santo. Que usted tenga un líder, por supuesto, todos tenemos un líder, nos tiene que dirigir, que dice, bueno, nos reunimos en tal lugar, nos enseñan la palabra, pero eso siempre va a estar. Pero usted tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo.
Y esa es la tarea, ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Porque cuando uno quiere ser el eterno adolescente, el Peter Pan de la iglesia, que siempre quiere que alguien le diga lo que tiene que hacer, ya es una persona que no va a madurar nunca. Usted no puede preguntarle a los demás toda la vida qué es lo que usted tiene que hacer. Es el Espíritu Santo el que le tiene que decir a usted lo que tiene que hacer. Y para eso están también nuestros líderes que con la palabra te van a instruir. Pero hermano, con esa instrucción, con la palabra y con la obediencia es que podemos gobernar nuestras vidas. Entonces fíjese acá, el pueblo estaba ya reconociendo, dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo ese mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Ese es el consejo de Samuel, quien era el juez de Israel en esos días, pero que al mismo tiempo él mismo les había, en obediencia al Señor, les había puesto a Saúl como rey. Y después dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En estas palabras de Samuel podemos tomar dos enseñanzas, dos instrucciones muy importantes. Primero, que Dios es fiel. Fíjense, el pueblo estaba como en una posición bastante mala, ¿no? Al haber pedido un rey humano. Sin embargo, fíjense lo que está diciendo aquí Samuel. Dios va a seguir siendo fiel con ustedes. Y una de las cosas que todo cristiano tiene que aprender es la fidelidad de Dios. Que a pesar de que nos podamos equivocar, se cumple lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel. Usted y yo somos muchas veces infieles. No debiéramos, pero somos infieles. Sin embargo, dice la Escritura que el carácter, la característica de Dios es que Él siempre permanece fiel. Y esto tiene que ser algo que usted y yo aprendamos, porque si nos queremos relacionar con un Dios santo tenemos que conocerlo. Dios es fiel. Dios dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Él no se puede negar a sí mismo. Yo tengo que conocer a ese Dios al que muchas veces le fallé. Yo tengo que conocer a ese Dios que muchas veces no entendí, me equivoqué, pero Él es fiel. Y cuando yo entiendo eso, fíjese lo que le pasa al pueblo, ¿no? Tiene el consejo de Samuel que le dice, bueno, pero sigan sirviéndolo, ámenlo de todo corazón, sirvan al Señor. Así que usted se puede haber equivocado, yo me puedo haber equivocado, pero hermano, no baje los brazos, siga sirviendo al Señor. Siga siendo fiel al Señor, siga caminando con Él. Ese es el consejo que Samuel les da. Y también aprendemos que dejar de orar no es solamente un descuido, sino que dejar de orar es un pecado. Por eso dice Samuel, no vaya a hacer cosa que peque yo delante del Señor dejando de orar por vosotros. O sea, la gente piensa que dejar de orar es, bueno, fue un descuido que tuve. No es un descuido, no es un desliz. Dejar de orar es pecado. Eso lo dice la Escritura. Entonces, después seguimos avanzando, empieza este reinado de Saúl, sigue pasando el tiempo, de repente lo vemos a Saúl profetizando. Si usted leyó las Escrituras, vemos que en un momento Saúl comienza a profetizar. Vamos a leer 1 Samuel 10:10. ¿Cuántas preguntas se han hecho en cuanto a esto? Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Está hablando del rey Saúl. Vino sobre él con poder y profetizó Saúl entre los profetas. Porque algunas personas dicen, ¿cómo puede ser que esté profetizando juntamente con los profetas? Y dice el 10:11, y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro,
¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¿Y cómo será que se creó un dicho, se formó un dicho popular en el pueblo de Israel? Saúl también entre los profetas. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia? Primero dice que los que lo conocían de antemano. Es decir, Saúl nunca fue una persona consagrada a Dios. Sí dice la Biblia que era un hombre hermoso, alto, que se ve que tenía muy buen físico. Y la gente comúnmente juzga por la apariencia. Ese es el gran problema que tenía Israel. Decían, este es el más alto, se ve que es el más fuerte, el más poderoso que tenemos. Este tiene que ser el rey. Y la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no ve el exterior, Dios ve el corazón de las personas. Entonces ellos eligieron, les gustó, incluso Samuel miró y miraba la parte exterior, pero Dios siempre recalca esto, Él mira el corazón de los hombres. Entonces mucha gente se pregunta cómo puede ser que Saúl profetice siendo una persona tan descuidada, no tenía una comunión ni una relación con Dios. No era una persona así como Samuel, por ejemplo, que amaba a Dios, que había crecido buscando al Señor, que no dejaba caer las palabras del Señor. Este era un descuidado. Este es como esos cristianos que le importa cualquier cosa, si se congrega, si se porta bien, se porta mal, si peca, si no peca, si ora, si no ora, no le importaba nada. Un poco así era Saúl. Dice, como ya lo conocían, entonces también con los profetas, se hizo un dicho popular que se utilizó siempre como diciendo, ¿y este de dónde salió? Profetizando Saúl. ¿Qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva esto? Yo tengo que explicar este asunto porque también va a traer claridad para nosotros en cuanto a cómo opera y cómo funciona el Espíritu Santo en las personas. Cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sobre todas las personas. ¿Cómo operaba el Espíritu Santo? Porque acabamos de leer que vino el Espíritu Santo sobre Saúl y comenzó a profetizar junto con los profetas. Entonces, ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento, antes de la cruz, el Espíritu Santo venía sobre las personas para capacitarlos para hacer una tarea específica. Si Dios quería que alguien hiciera algo, venía el Espíritu Santo y era como que lo envolvía por afuera. Era como que lo utilizaba por un momento. Así funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por eso muchos cristianos del Nuevo Pacto no se explican si era una persona tan como era Saúl, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo lo utilizara? Entonces, esto tiene que traer una claridad a nosotros. El Espíritu Santo le daba poder para cumplir con esa tarea, ya sea profetizar, juzgar o reinar, como en este caso Saúl. El Espíritu Santo usaba a las personas de la misma manera que siempre los usó en el Antiguo Testamento. Usted conocerá la historia de Balaam, un profeta del Antiguo Testamento que era un corrupto, sin embargo profetizaba. Y escuchaba la voz de Dios y profetizaba. Y usted dice, ¿cómo puede ser que Balaam profetice? Porque así funcionaba en el Antiguo Testamento. Dios quería darle una palabra, dice que utilizó a una mula para que le diera una palabra al profeta. O sea que Dios puede utilizar a un burro. Dios puede hacer, dice la Biblia, hablar a las piedras. Dios puede hacer cualquier cosa, no hay nada imposible para Dios. Entonces que esté profetizando Saúl no nos tiene que llamar la atención. Usted conocerá a Sansón, fue un lujurioso, sin embargo el Espíritu Santo venía sobre él, venció a los filisteos, usted conoce la historia, ¿no? Tiró de las cadenas, cayeron las columnas y cayó y así venció el Señor a los filisteos. Acá hay una clave, dice por amor a su propio nombre. Muchas veces Dios puede usarte o puede usarnos por amor a su propio nombre. Es porque Dios va a cumplir su propósito. Y Dios puede usar a cualquier persona, incluso a una persona como Saúl. Por eso es que no nos tenemos que deslumbrar cuando las personas predican bonito, cuando las personas hacen milagros, cuando las personas tienen don de sanidades, porque la gente se deslumbra por los dones. Y así funcionan los dones. Usted nunca se tiene que deslumbrar por los dones de las personas. De hecho, los dones traen muchos problemas a veces en las iglesias. La gente se tiene celo por los dones. ¿Y por qué aquel predica y yo no? ¿Y por qué aquel sana y yo no tengo y Dios no me ha dado? No, hay gente frustrada por el tema de los dones. ¿Y yo qué don tengo? Y yo no siento que no sé para qué sirvo. Son los traumas que tienen a veces los cristianos, sobre todo en los primeros años. Usted sálgase de allí. A usted lo que le tiene que importar, que es lo más importante en la vida en Cristo, es aprender a caminar llevando la cruz. Esa es la madurez. ¿Sabe cuando yo me deslumbro con una persona? No cuando profetiza o predica bonito, sino cuando una persona se humilla, cuando una persona sabe morir, cuando una persona sabe llevar la cruz, cuando una persona se niega a sí mismo. La verdad que ahí yo veo a Cristo. Porque dones
te los puede mostrar hasta una mula. Pero la cruz no la lleva cualquiera. La cruz la llevan los verdaderos hijos de Dios. Esto para que crezcamos en discernimiento. Porque a veces mucha gente, mire, ¿sabe la cantidad de Saúles que hay en el mundo? Y hay multitudes corriendo atrás de los Saúles. ¡Qué tremendo! ¿Cómo profetiza? Y la gente por una palabra profética hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque son niños, porque son inmaduros, porque nunca crecieron. Entonces se deslumbran por los dones. Usted tiene que ver cómo es esa persona llevando la cruz, que fue las palabras del Señor Jesucristo. El que no se niega a sí mismo no es digno de mí. Necesitamos ver personas que se niegan a sí mismos. Eso comienza a tirar aroma a Cristo. ¿Cuántos quieren ver a Cristo acá? No va a aparecer así una imagen, un holograma. Si usted quiere ver a Cristo, lo que tiene que hacer primero es negarse a sí mismo. Porque ¿sabe dónde lo va a ver a Cristo? En su propia vida. Y usted se va a asombrar cuando empecemos a comportarnos como Cristo. Y eso es lo que estamos trabajando en los encuentros. Estamos trabajando en los niños, en los jóvenes, en los varones, en las mujeres. Que Cristo pueda ser visto en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto? Es diferente. Nuestros días son diferentes. Hoy el Espíritu Santo viene al interior de todos aquellos que creemos. El Espíritu Santo viene al interior de todos aquellos que creen en la obra que hizo Jesucristo. Y le da el espíritu de vida, acá es donde viene la regeneración en el espíritu, o lo que llamamos el nuevo nacimiento. Viene el Espíritu Santo, salva a la persona y luego viene lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para quién es la llenura del Espíritu Santo? Usted tiene que saber que esto no es ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que haber sido salvado o haber sido regenerado, que es lo mismo. Primero usted es salvado por el Señor, es decir, regenerado, es decir, nacido de nuevo. Luego debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes son llenos del Espíritu Santo? Y aquellos que viven una vida en comunión con el Señor. Yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo si no tengo una vida en comunión con Dios. Si yo no crezco en el conocimiento de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso lo hacemos, ¿cómo? Conociendo a Dios, creciendo en fe. Si no, nunca voy a ser lleno del Espíritu Santo. Tengo que crecer en amor, en gracia, en sabiduría, en mansedumbre. Esa es la manera de ser llenos del Espíritu Santo. Usted no va a ser lleno del Espíritu Santo porque venga un pastor, le ponga la mano en la cabeza y le digo, sé lleno, sé lleno, sé lleno. No. Eso no es, eso son pamplinas evangélicas que nos inventamos nosotros. Nosotros no somos llenos del Espíritu Santo porque alguien quiera que seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tenemos una gestión de vida. Porque gestionamos nuestras vidas. Así que si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que haber una gestión en conocimiento, en fe, en amor, en gracia, en sabiduría. Hay que crecer en todas estas cosas. Si no, será imposible. Y el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, va tomando más dominio y más gobierno, es decir, más control en cada una de nuestras áreas. Esa es nuestra vida, ese es nuestro camino. Así tenemos que avanzar en la vida. Y cuando Dios ve pecado en nosotros, ¿qué pasa, pastor? Porque esto es lo que se preguntan tantos cristianos. ¿Qué pasa cuando hay pecado? Cuando hay pecado, Dios se empieza a alejar del creyente. No sabemos por qué. Y algunos tienen una confusión teológica, pero lo que pasa es que cuando Dios ve pecado, se aleja del creyente. ¿Qué pasa cuando Dios ve pecado? Una pregunta que usted se ha hecho 1000 veces. ¿Qué pasa si yo soy salvo? Si Dios ya vino a mi vida, ¿cómo reacciona Dios cuando yo peco? ¿Qué hace Dios? Dios hace una de dos cosas. Dios o destruye el pecado, que si tiene que destruir el pecado nos destruye a nosotros, o se aleja. Son dos reacciones posibles que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué hace Dios con el pecado? O lo destruye o se aleja. O sea, ejecuta todo lo que tiene pecado. Por eso usted va a ver muchas veces la reacción de Dios frente al pecado, ¿no? Y se abrió la tierra y se los tragó a todos. Y cayó un rayo y los fulminó. ¿Por qué? Porque es la reacción natural de Dios frente al pecado.
Y a veces, aunque hoy bajo nuestro pacto es menor, nosotros hemos visto que Dios muchas veces decidió destruir el pecado o a las personas que contenían el pecado, como por ejemplo Ananías y Zafira. Hemos visto cómo muchas veces el Señor tiene que llevarse a personas de la tierra porque Él es soberano, Él decide. Ese Dios de gracia muchas veces ha determinado que hay personas que tienen que ya dejar la tierra porque a Él se le ocurre, porque Dios es Dios y Él nos dio la vida. Y no quisiera volver otra vez a explicar esto, pero un poquito lo voy a explicar. Que si Dios hubiera eliminado la raza humana en el momento que pecó en el Edén, era un Dios justo. O sea, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, que Él nos haya dejado con vida es gracia y misericordia de Dios. Por eso adoramos a Dios. Porque a Él le ha placido, a pesar de nuestro pecado, que todavía nos pudimos despertar en esta mañana y venir y congregarnos. ¿Eso cómo se llama? Misericordia. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, y yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer? O sea, que usted y yo sigamos vivos aquí es solamente por la pura gracia y misericordia de Dios. Y si Dios decide llevarse a uno de nosotros por pecadores, está en su sola potestad. Él tiene toda la libertad de hacerlo. De hecho, Él no nos debe nada a nosotros y nosotros no le debemos nada a Él, solamente gratitud por estar vivos. Es para que conozcamos al Dios que nosotros adoramos. Entonces, la santidad y el pecado no pueden cohabitar. Todo cristiano tiene que saber esto, porque cuando el cristiano juega con el pecado, lo que está creyendo es que Dios puede estar en él y el pecado puede estar en él y pueden cohabitar juntos, y eso es imposible. Muchos cristianos se engañan creyendo de que ellos estando en pecado, Dios está con ellos. Y tengo que decirte algo, Dios no está con nosotros si nosotros decidimos vivir en pecado. Seremos evangélicos, iremos a la iglesia, leeremos la Biblia, sentiremos a veces piel de gallina porque donde están los santos Dios se manifiesta y a veces sentimos algo, pero eso no significa que Dios esté teniendo comunión conmigo. Y acá hay un misterio. ¿Por qué? Porque yo puedo ser salvo, puedo tener la salvación, haber sido regenerado, porque Dios en su sola potestad está en todo lugar y puede estar dentro mío si Él me llama, pero también puede alejar su presencia de mí al mismo tiempo. Él puede haberme salvado, pero su espíritu y su presencia alejarse de mi vida. Y no me pregunte más porque esto es un misterio que si ya me meto a explicar todos los detallitos y creemos que lo podemos explicar, somos unos orgullosos de primera. Solo sé que Dios se aleja del pecado. Entonces cuando los cristianos ya no sienten, ¿ves? Cuando decimos, uy, no siento la presencia. Yo ya no siento que Dios está. Puede ser una persona que ha sido salvada por Dios, pero puede ser que ese Dios toma distancia por causa del pecado. Y no hay nada más triste para un hijo de Dios que Dios se aleje porque ese hijo no quiere santificarse. Debe ser de las peores cosas. ¿Y sabe por qué estamos hablando de esto? Porque es la historia del rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, puesto por Dios para gobernar una nación, pero un hombre que Dios tomó distancia de Saúl, se cansó de Saúl. Llega un momento donde ya no le contestó más. Me voy a adelantar un poquito a la historia. Se tuvo que ir a buscar una adivina en Endor para que le hablara, porque ya Dios no le hablaba a Saúl. Y no debe haber frustración más grande para un hijo de Dios, para un cristiano, para un ciudadano del reino de Dios, haber oído alguna vez la voz de Dios y no volverla a oír más. Entonces la santidad y el pecado no pueden cohabitar, son dos polos opuestos. ¿Vio cuando usted pone dos imanes y se repelen, que si los pone de una cierta manera no se pueden unir? Así es el pecado y Dios. Dios y el pecado se repelen. Dios no puede estar donde hay pecado. El pecado huye de Dios de la misma manera que Adán huyó de Dios en el huerto del Edén luego de pecar. Fíjese que es una ley. Adán pecó y por tener pecado, ¿qué hacía Adán? Se escondía de Dios, no quiere saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque es automático que el pecado huye de Dios y Dios huye del pecado. La santidad tiende a alejarse del pecado como lo hizo Dios en el pasado tantas veces. Dios, cuando ya vio demasiado pecado en Israel, dice que la gloria de Dios se levantó y se fue. Si hay pasaje triste en la Biblia, es ese, donde Dios amaba a su pueblo, lo había sacado de Egipto, pero llegó un momento donde ellos ya querían adorar a la reina del cielo. Estaba tan corrompido Israel que la gloria de Dios se levantó
y se fue. Lo mismo vimos hace unos capítulos atrás cuando es quitada, es robada el arca en Israel. Perdieron el arca, perdieron el trono de Dios, perdieron la presencia. Y todo eso está en la Biblia porque es el riesgo que nosotros bajo el nuevo pacto corremos también. Si fue de una manera en el Antiguo Testamento, dice el autor a la carta a los Hebreos, ¿cuánto más nosotros si pisoteamos la sangre de Cristo y avergonzamos al Espíritu de gracia? Eso porque a los cristianos les gusta vivir en pecado, aman el pecado. Entonces esta palabra viene para que usted y yo despertemos. ¿Usted qué quiere ser? ¿Un Saúl? ¿O quiere ser un hombre conforme al corazón de Dios como lo fue David, que a pesar de sus errores, siempre tuvo un corazón para Dios? Porque yo no estoy diciendo que acá no vamos a pecar nunca más. ¿Nos podemos volver a equivocar? Claro que sí. ¿Podemos fallar? Claro que sí. Pero Dios conoce el corazón. Y estamos estudiando la vida de Saúl para ver un hombre totalmente indolente frente a las órdenes de Dios. Dios un montón de oportunidades le dio a Saúl. Hace esto así, él lo hacía al revés. Hacelo color verde, él lo pintaba morado. Vení para acá, él se iba para el otro lado. Esa era la vida de Saúl. Y esa es la vida de muchos cristianos actualmente. Por eso esto viene para que tengamos temor de Dios. Es por eso que Él se aleja de nosotros. Si nosotros no caminamos en temor. Por si no quedó claro, claro que seguís siendo salvo. Claro que seguimos siendo salvos. Pero su presencia se aleja de nosotros. ¿Y qué pasa cuando Él se aleja de nosotros? Empiezan a haber síntomas de que empezamos a tolerar el pecado más. Ya nos empiezan a gustar las cosas de este mundo. Aceptamos el pecado como normal. El otro día hablaba con una persona y me habían recomendado una película. Pero eso me estás recomendando, no se puede ni ver. Bueno, pero no te hagas el religioso. Y así piensan hoy día los cristianos carnales, ¿no? No te hagas el religioso. Pero si están hablando de cualquier inmoralidad, no se puede ver esa película. ¿Cómo la andas recomendando? ¿Ve? Entonces cuando a los cristianos se les fue la presencia de Dios, empiezan a tomar como normal la inmoralidad. Ya es normal ver películas subidas de tono, donde se insulta, donde se habla cosas inmorales. Es normal. ¿Qué pasa? Se fue la presencia de Dios, se alejó de nosotros y nos volvemos totalmente insensibles frente al pecado. Eso es un síntoma. Si usted quiere saber si se le fue la presencia de Dios, fíjese cómo es usted frente al pecado. ¿Todo le da igual? ¿Ya no le molesta nada? ¿Ya se siente normal en este mundo? Eso es porque la presencia de Dios no está. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, nos sentimos incómodos en la mayoría de los lugares. Te vas a sentir incómodo en el trabajo, te vas a sentir incómodo en la fiesta, te vas a sentir incómodo allá, te vas a sentir incómodo en muchos lugares y te vas a sentir cómodo donde hay otros cristianos que tienen la presencia de Dios. Por eso un verdadero cristiano siempre se quiere congregar, quiere estar con los que aman la presencia de Dios. Y eso es lo que estamos bregando. Queremos la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren la presencia de Dios? Eso es lo que anhelamos y lo que amamos. Entonces, los dones utilizados, porque encima tengo otra noticia para darte. Él no te va a quitar los dones. Si te dio un don, no te lo va a quitar. Entonces a veces vemos cristianos con unos dones tremendos, siguen utilizando esos dones porque son capacidades que Dios les dio. Pueden ser profetas como Saúl, pueden ser predicadores, pueden ser un montón de cosas, pueden hacer milagros y sanar gente. Sin embargo, la presencia ya se fue de ellos. ¿Y sabe qué pasa con esa gente que utiliza un don sin la presencia de Dios? Comienza a hacer daño a otros creyentes. Por eso usted cuando ve, no, pero en ese grupo de cristianos hablan y hacen cosas y todas esas cosas que a veces escandalizan, es porque ya la presencia se fue. Se fue la presencia y siguen los dones. Y un poco le estaba pasando eso a los corintios. Los corintios llenos de dones, pero de santidad ni hablemos. El apóstol Pablo les tiene que decir, pero ustedes andan en inmoralidad. Les detalla todos los pecados en los que ellos estaban caminando. Peleas, contiendas, divisiones. Eso es porque ya la presencia no está. Este es el por qué vemos a Saúl profetizando juntamente con los profetas. Saúl, si bien era un hombre hermoso, como lo llama la Escritura, todos ya sabían lo que era Saúl. El reinado de Saúl fue una seguidilla de malas decisiones, porque eso es lo que pasa cuando la presencia, cuando el poder operativo de Cristo no está en nosotros. Empezamos a tomar una seguidilla de malas decisiones. ¿A cuánto les ha pasado de tomar muchas malas decisiones? Porque todos tomamos decisiones. Pero a veces tomamos malas decisiones. No estoy saliendo de una y ya tomé otra mala decisión.
y empezamos en una crisis. Eso es porque la presencia de Dios no está. Ahora, cuando la presencia de Dios está, hermano, empezamos a ser más asertivos. No te digo 100%, pero más asertivos. Empezás a pegarla más seguido, como se dice. Ya sabés que tomás buenas decisiones. Menos mal que hice esto, menos mal que decidí estar acá, menos mal que hice este viaje, menos mal que no hice esto, no lo hice. ¿Por qué? Porque es Dios, cuando está su presencia, hablándonos a nosotros. Perder la presencia de Dios, hermanos, debe ser lo mismo que ponerse una venda en los ojos y salir a caminar a la vida. Es andar ciegos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, cuando estaban por enfrentar a los filisteos, Samuel le llegó tarde, pero fíjese, pero es como que todo estaba para que le saliera mal a Saúl. Samuel le dice a Saúl, quiero que estés allá dentro de 7 días, porque voy a ir para que hagamos un sacrificio antes de la batalla. Saúl fue y estaba a horario, llegó puntual. Ahora el que llegaba tarde era Samuel. Y no llegaba. Y el pueblo le desertaba y se le quería ir y venía el otro ejército. Tenían una guerra que pelear. Entonces este dice, listo, ya que no viene Samuel, lo voy a hacer yo el sacrificio. No le estaba permitido al rey hacer los sacrificios. Era trabajo del sacerdote. Y se metió él a hacer sacrificio. Termina de hacer el sacrificio y llega Samuel. ¿Qué hiciste? ¿No conoces la ley? Que la ley dice que el rey no está para hacer los sacrificios. No lo tendrías que haber hecho. Desobediencia. Has desobedecido al Señor. Y acá lo vamos a leer en 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta fue la gestión de Saúl todo el tiempo. Desobediencia tras desobediencia. Fíjese, me adelanto, simplemente voy a mencionar los errores de Saúl para que veamos todas las que se mandó. Primero, hizo un voto precipitado, una promesa a Dios sin pensar. Dijo, nadie tiene que comer nada, vamos a ir de ayuno a la guerra. Los mandó todo el pueblo en ayuno. Y el que coma miel, llega a comer algo, le corto la cabeza. ¿Y quién fue el que comió? El hijo, porque no escuchó cuando él dijo eso. Mírela, eso es un voto precipitado, ¿ve? Es un lanzado, se mandaba a hacer cosas sin tener la presencia de Dios. Dejó vivo al rey Agar, que era el rey de Amalek, y se dejó todo el despojo de la batalla cuando Dios le había dicho que matara todo. Mire las desobediencias. Si Dios le dice, allá hay 10 ovejas, mata las 10 ovejas. No, él mató 7 y se dejó 3. ¿Qué pensaría usted de una persona? Si usted tiene un empleado, un hijo, alguien que lo manda a hacer algo. Anda a hacer esto y él hace todo al revés. ¿Usted cómo se pone? Bueno, lea la Biblia y fíjese cómo se puso Dios con Saúl. Asesinó a Ahimelech y a los 84 sacerdotes. Se llenó, como vamos a ver enseguida, de celos, de ira, de contienda. Lo quería matar a David porque estaba celoso. Todo eso comienza a pasar en un corazón donde la presencia de Dios no está. Donde la presencia de Dios no está, hay bronca con los hermanos de la iglesia. Hay celos con los hermanos de la iglesia. Hay envidia con los hermanos de la iglesia. Siempre le estamos buscando el piojo. ¿Dónde está el error del hermano? Eso es porque no está la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, somos gente totalmente misericordiosa. Y aunque vemos el pecado y el error de la gente, sabemos tolerar al hermano. Y no estoy diciendo de parte del liderazgo que no se hace nada. Estoy diciendo de cómo nos debemos tratar entre nosotros, entre el pueblo. Intentó matar a David, ¿cuántas veces? Fíjese cómo lo perseguía David para clavarlo con una lanza en la pared. Estamos viendo el corazón de Saúl. Consultó a la divina, como dijimos recién. Como Dios no le hablaba, fue a una bruja para que le dijera algo. Fíjese, esa fue la vida de Saúl. Mire cómo estaba el pueblo, porque cuando hay un líder inútil, el pueblo no tiene palabra. ¿Sabe qué le pasaba a Israel? Vamos a leer cómo estaba Israel en esos días. 1 Samuel 13:19.
¿Se imagina? Es un pueblo que está en guerra constantemente con otros pueblos, porque Dios los había metido a la tierra prometida para que sacara a esos pueblos y tomara posesión de esa tierra. Pero ahora estaban como inquilinos. Los tenían de hijos los otros pueblos a los israelitas. Mire la situación. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio, ahí en ese tiempo se llamaba pin, póngale ahora una libra, $1. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones. Y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo las tenían. O sea, de todo el pueblo, solamente el rey y su hijo tenían espada. Todos los demás andaban con un palo. ¿Sabes lo que es pelear una batalla con palos? No tenían lanza, no tenían espada, y lo único que podían afilar eran los asadones para trabajar y los discos de arado. Y después tenían que ir a pelear con los otros pueblos. Imagínense, claro, era totalmente incómoda la vida para ellos. Y nosotros vemos hoy en día esa misma situación muchas veces en el cristianismo que vivimos, en las iglesias del Señor. ¿Por qué? Porque estamos leyendo una sombra y una figura. No tener espada en el Antiguo Testamento era correr riesgo de vida. ¿Qué significa no tener espada bajo el nuevo pacto? Significa no conocer la palabra. Significa no tener la palabra revelada y entendida, porque nuestra lucha bajo el nuevo pacto es con la palabra. Usted no necesita un palo, un asadón, una lanza. Hoy usted necesita conocer el Evangelio, la palabra de la cruz, entender lo que predicamos cada día. Cientos de creyentes no tienen entendimiento de la palabra y ni les importa. Sí, no lo entiendo, pero ni me preocupo. No, usted se tiene que preocupar por entender todo. Usted tiene que conocer lo que Dios dice. Hay cristianos sin fundamentos, que no tienen los argumentos claros para poder vencer en la batalla de la fe. Usted tiene que entender que nuestra batalla actualmente es contra principados y potestades, como dice la Biblia. Vamos a 2 Corintios 10:3. Usted sabía que todo lo del Antiguo Testamento es una sombra y una figura para entender la vida que vivimos hoy. ¿Qué necesita usted entender hoy? Que tiene que conocer la palabra. Mire lo que dice Pablo. Pues aunque andamos en la carne, aunque estamos en este cuerpo, no militamos, milicia, somos guerreros, somos militares del Señor. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Fíjese, no estamos hablando de una fortaleza así de una pared de ladrillos. Estamos hablando de cosas que están en la mente. Tu problema y mi problema son argumentos de la mente. Las tinieblas van a hacer todo lo posible para que usted se duerma en esta mañana. Y encima que nosotros somos descuidados, nos podemos acostar a las 4 o 5 de la mañana un sábado y después queremos venir un domingo a la mañana a oír la palabra de Dios. Claro, ese es el problema nuestro. Después queremos estar lúcidos. No nos preparamos para la batalla y queremos ganar. Claro, nos gusta que nos tienen un poco de humo, un poco de luces de colores y te digan que Dios te va a bendecir mañana. Claro, me voy así, qué lindo estuvo el culto. Y después derrotado toda la semana. ¿Por qué? Porque no tiene armas. Porque los filisteos se las arreglaron para que usted no le saque filo a su espada. ¿Y cómo le sacamos filo a la espada? Trabajando la palabra. Esto que estamos haciendo ahora es afilarle la espada a cada uno de ustedes. Usted cuando afila un cuchillo, usted no ve las partículas de acero que están saliendo, pero están saliendo partículas de acero, porque usted está afilando, hay un desgaste de la hoja del cuchillo. Eso pasa ahora, usted no está viendo ahora lo que Dios le está dando, pero lo está afilando Dios a usted. Ahora, si usted no quiere ir a que lo afilen, nos va a pasar como Israel. Tenía que ir a pelear con un ejército que tenía espadas y lanzas con palos. Claro, ellos eran tributarios, encima le tenían que pagar a los otros.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque el gran problema de nuestra generación y que ha sido de todas las generaciones es que no hay conocimiento de Dios. Hay un montón de evangélicos, pero no hay conocimiento de Dios. ¿Y quién se va a preocupar por usted si no es usted mismo? Porque acá podemos tener una piedra hermosa para afilar, pero si usted no se quiere afilar, ¿cómo hacemos? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria de nuestra batalla? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oh, es que ya tengo una lucha con los pecados, con las tentaciones, con esto. Hermano, no puede estar. Yo lo vengo diciendo y se lo decía el otro día a una persona. Claro que los primeros años vas a tener lucha con la lujuria, vas a tener lucha con un montón de cosas, pero se espera que cuando vas caminando ya y vas madurando, ya todo eso va quedando atrás. No vas a tener la misma lucha hasta el día que te mueras. O sea, si usted tiene 10, 15, 20 años de creyente y todavía está con las tentaciones de que tiene más ganas de perderse que estar con el Señor, entonces usted no le ha sacado filo a su espada. Porque el resultado de sacarle filo a la espada es que todo pensamiento viene sujeto a la obediencia en Cristo. Y usted es dueño de su mente. Usted se vuelve dueño de su mente y Cristo lo gobierna. Lo que llamamos dominio propio. ¿Cuándo uno es fuerte? Cuando tiene dos opciones. Usted dice, ¿lo hago o no lo hago? Yo decido. Porque Dios nunca le quitó a usted la capacidad de decidir. Ahora, cuando usted dice, no, es que caí porque fue más fuerte que yo. Usted es esclavo, tiene una sola opción. Ahora, cuando usted es dueño, porque ha madurado y ha crecido, usted dice, vino la tentación y no me movió, me fui, chau. Eso es una persona que ha crecido y ha madurado, tiene dominio propio en sus pensamientos, en su mente. Porque nuestras armas no son carnales, son para derribar todos esos argumentos que vienen a decirte que el pecado es lo mejor que te puede pasar. Que hagas tu voluntad lo mejor que te puede pasar. Y esa es la mentira de los pensamientos. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así hay muchos cristianos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque son duros de corazón. Yo no sé qué quieren algunos, que baje un ángel así y que le diga que se tiene que santificar y que le diga que tiene que amar al Señor y obedecer y servirle. Hermano, ya si eso no nace, si no está el deseo, tendré que preguntarme si soy un Saúl. Si no amo a Dios, no me interesa nada, me tendré que preguntar si soy un Saúl, porque están los dos modelos, ¿no? Es Saúl y David. Y el David, aunque también tuvo sus debilidades y sus cosas, pero siempre tuvo un corazón para Dios. Esa es la gran diferencia. Porque no podemos decir, si usted peca 10 veces, descalifica. No es por número de pecados. No es por número de pecados. Es por corazón. Es como es el corazón. Tal vez si usted le empieza a contar los pecados, capaz que David pecó más que Saúl. Y ante nuestros ojos pareciera que pecó más groseramente David. Pero mírese cómo Dios mira. Este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Y este otro, desechado. Entonces, hermanos, la fe ya nos ha sido dada, pero no se puede creer en lo que no se entiende. Es por eso que usted y yo estamos haciendo lo que hacemos. Reunirnos, ir a los encuentros, ser instruidos. Necesitamos prestar atención. Dios se enojó con Saúl, se empezó a alejar de su presencia de Saúl y ya no le hablaba. 1 Samuel 14:37, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Qué feo, ¿no? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos con esto en la familia, en la vida? No hay respuesta. Tremendo. 1 Samuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Mire, Dios no le hablaba, era un desastre Saúl, sin embargo dice que donde empezó a hacer las batallas las ganaba. Y ojo, porque a veces
que nos vaya bien en algunas cosas no significa que Dios esté con nosotros. Porque hay cosas que Dios las hace por amor a su nombre y por su infinita misericordia. Pero nosotros creemos a veces que porque tengo plata es aprobación de Dios. Yo estoy prosperando, así que eso es porque Dios me aprueba. No, Dios no te aprueba dándote billetes. Dios te aprueba según cómo esté tu corazón. Dios ve el corazón, Dios no ve tu billetera. Dios no está viendo si usted se compró el último auto, la última casa. Dios está viendo el corazón. Eso es lo que Dios ve. Dios ve cuánto de Cristo está en tu interior. Cuánto de Cristo está en tu corazón. Y hasta que llegó la desobediencia definitiva. 1 Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré. Mire, esta era la voluntad de Dios. Dios quería reventar a Amalec. ¿Por qué Dios quería reventar al pueblo de los amalecitas? Porque cuando Israel salió de Egipto, los primeros que se le pusieron enfrente para que ellos no pasaran a la tierra prometida fue Amalec. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Presta atención porque acá se nos va a revelar algo tremendo. Destruye todo lo que tiene y no tengas piedad de Amalec. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Usted sabía que todo en el Antiguo Testamento es sombra y figura, ¿verdad? Todo eso pasó para que nosotros entendamos algo en el Nuevo Pacto. Acá lo que te está diciendo es que no le tengas misericordia al pecadito más chiquitito de tu vida. O sea, a la carne no hay que tenerle misericordia. Amalec es la carne del Nuevo Testamento. El pueblo de Amalec en el Antiguo Testamento es el símbolo de la carne en el Nuevo Testamento. ¿Qué hace en el Nuevo Testamento? La carne nos impide vivir esa tierra que fluye leche y miel, donde todo fluye, donde usted no se tiene que romper la cabeza cómo va a ser para llegar a fin de mes. Yo tengo que decirle algo con mucha seguridad. Dios no quiere que usted tenga la cabeza ocupada los 30 días del mes para ver cómo va a ser para comer y pagar el alquiler y pagar el auto y pagar el colegio y pagar todas las cosas. Dios no lo quiere ocupado en eso. ¿Qué hace la carne? La carne te lleva a la preocupación de las cosas de este mundo. ¿Y qué hace? Te impide la entrada a esa vida donde las cosas son fáciles, donde todo fluye, como dice la tierra prometida, fluye leche y miel. Por eso Dios tiene bronca con Amalec. Porque Dios tiene bronca contra la carne, contra el viejo hombre. En el nuevo pacto, Amalec es el viejo hombre, es la carne. Y necesitamos entender esto porque esta es la sombra, este es el espejo que nos permite entender. Este es el enemigo suyo y mío. Y fíjese, porque también estaba en Éxodo 17:16. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. A ver, es maravilloso. Amalec se levantó contra el trono de Jehová, es decir, contra el gobierno de Dios en su pueblo. Por eso, la guerra que Dios tiene contra Amalec. Entonces, fíjese lo que dice Dios. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Es decir, siempre. Mientras usted esté en la tierra, Dios tiene guerra contra nuestra carne. Porque Dios y la carne son polos opuestos. No se llevan. ¿Por qué? Porque la carne impide la manifestación de Dios aquí en la tierra. O sea que bueno, es que es carnal el hermano. Es lo peor que le puede pasar. No, este es más espiritual, pero este es medio carnal. Ya está. Dios no se lleva con la carne. Así que todo lo que sea carne en nosotros tiene que ser totalmente crucificado. Ese es el trabajo principal del pueblo de Dios y de los hijos de Dios. Crucificar la carne. Pero Saúl, como siempre, hizo lo que bien le parecía, sin considerar lo que Dios pensaba o Dios le había ordenado. Usted ya sabe cómo terminó la cosa, ¿no? Fue y le perdonó la vida al rey de Amalec. Mire, al rey le perdonó la vida.
Mató un montón de gente, le perdonó la vida a Amalek. Y a las mejores ovejas no las mató. Y se acuerda lo que Dios le había dicho: mata oveja, niño, hombre, mujer, mata todo. Él le perdonó a la mitad las cosas, las mejores se las dejó. Es como algunos cristianos, ¿no? Sí, bueno, a mí sacame todo, pero no me saqué plin, 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 plin. Póngale usted el nombre que usted le quiera poner. A mí sacame esto, pero la cerveza, que a mí me gusta entonarme y quedar ahí medio pataleando, no me la saquen. Por poner un ejemplito, ¿no? Póngale cualquier vicio, pecado. No, a mí los pensamientos lujuriosos, déjamelos. Total, están acá adentro, nadie los ve. Algunos piensan así. ¡Nada! No podés dejar nada. Jesús habló de eso. Todo matalo. Entonces, fíjese cómo piensa un hombre carnal. Dejó vivo al rey de Amalek, dejó la mitad de los animales vivos y al otro día estaba por celebrar que había ganado contra Amalek, la victoria. Y le aparece le aparece Samuel, ahí donde él estaba por celebrar, estaba por hacer un asado para festejar que había hecho lo que él consideraba era una gran victoria. Saúl estaba preparando el sacrificio para celebrar esta victoria, pero Dios ve las cosas distintas. El día anterior, Dios ya le había dicho a Samuel, ¿sabes lo que hizo este cabezón? Dejó vivo al rey y dejó vivo un montón de animales. Tenía una bronca que parecía los pastores a veces cuando nos enteramos de algunas cosas. ¿Podés creer lo que hizo el Samuel este? Bueno, anda a ver lo que está haciendo. Está por hacer un asado para festejar. Y apareció Samuel y le dice a Saúl, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Un asadito para festejar? Desechado. Esa fue la palabra que le dijo Samuel a Saúl. Desechado. Dios te ha desechado. En otras palabras, lo que le está diciendo, esta es la última que le hiciste al Señor. O sea, ya su presencia, olvídate, con vos, y no solamente su presencia, sino que ya hasta su don, lo que le había dado, iba a empezar a funcionar sin la dirección de Dios. O sea que todas las decisiones que iba a tomar de ahora en adelante iban a ser para su muerte, para su destrucción. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Entonces esto nos muestra que no luchar contra la carne y permitirle gobernar en nuestras vidas nos va a descalificar de la carrera del reino, porque en el Antiguo Testamento Saúl estaba reinando, pero nosotros en el Nuevo Testamento, como dijimos la semana pasada, lo que estamos haciendo es prepararnos ¿para qué? Para heredar el trono. Estamos preparándonos para heredar el trono. ¿Y qué dice Pablo que nos puede pasar a nosotros ahora? Ser descalificados. Ser descalificados de esa carrera que estamos corriendo, que tenemos por delante. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué es Saúl? Un símbolo de un creyente descalificado. ¿Qué nos puede pasar a nosotros bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto? Ser descalificados. Que Dios diga, bueno, está, si querés congregarte, congregate, si querés leer la Biblia, léela, pero conmigo no contés. Porque en el Nuevo Pacto no estamos discutiendo salvación, estamos discutiendo la carrera y llegar al final de la carrera para obtener una corona y reinar y heredar el reino juntamente con el Señor. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo que te vas a ir al lago de azufre y fuego. Estamos hablando del reino. Y Pablo se dedica a hablar de esto en todas sus epístolas. Vamos rapidito a 1 Corintios 9:27. Mire lo que dice Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo. Acá nos empieza a mostrar cómo pelear con la carne. ¿Usted quiere saber cómo ganar la batalla contra Amalek? Golpeo mi cuerpo. Es decir, la traducción es, le dejo un ojo morado a mi cuerpo. Eso tiene que ver con un cuerpo sometiéndose al Señor. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para golpear nuestro cuerpo y ponerlo por servidumbre? Y en un montón de cosas podemos utilizar todos los días. Por eso el servicio nos da autoridad. El servicio te da autoridad, porque el servir es poner nuestro cuerpo bajo servidumbre de los demás y para el Señor. Estamos hablando del cuerpo, ¿eh? Después está la mente, después está el alma, pero el cuerpo hay que ponerlo bajo servidumbre. Y acá podemos hablar un montón de tiempo, ¿no? Esto tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con todo, con lo que comemos, con todo. Poner el cuerpo para dominarlo 100%. Significa que ese cuerpo no te domine, que el cuerpo no te domine. La sexualidad,
que el cuerpo no pueda dominar tu sexualidad, que usted domine su sexualidad. Yo, como dice el hermano, es que no pude, es que fue más fuerte que yo. Claro, su cuerpo es esclavo del pecado. Pero cuando usted domina, cuando usted gobierna, hermano, el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice la Biblia. Está hablando de un cristiano normal. Los pensamientos no se enseñorearán de vosotros. Está hablando de un cristiano normal. ¿Qué es un cristiano anormal? Los pensamientos lo dominan, el cuerpo lo dominan, ¿ve? Capaz que alguno esta mañana, hace mucho frío, y no se levantó. Es el cuerpo el que nos domina muchas veces. De eso se refiere Pablo. ¿Cómo vencer la carne? Esto es una vida entregada. Usted léase los padres de la iglesia del primer y segundo siglo y usted va a entender más de lo que yo estoy hablando. Hoy vivimos en una sociedad llena de comodidades, pero ¿sabe qué? Los primeros hombres, luego de los apóstoles del Cordero, escribieron en sus escritos, ellos hacen mucho énfasis en este tema, en cómo someter el cuerpo, en cómo negarse, cómo autonegarse. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, otra vez. Cautivo el pensamiento, cautivo el cuerpo. Todo se trata de gobernar el cuerpo, el alma y la mente desde una vida espiritual. ¿Por qué estamos hablando de esto, pastor? Por la carne y por el ejemplo que tenemos de Saúl. Segunda de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Pero es calcado el reflejo del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Amalek? Se levantó contra el trono de Dios. No fue contra el pueblo de Israel. Se levantó contra el trono de Dios. Se levantó contra la voluntad de Dios. ¿Qué hace la carne en nuestros días? Se levanta en contra de Dios, porque Dios se quiere manifestar en la tierra a través tuyo y a través mío. ¿Y qué hace la carne? Frena, 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 frena. Por eso nuestra lucha no es contra personas, carne y sangre, es contra principados y potestades que operan ¿dónde? En las regiones celestes, en la mente, en el alma del hombre. Hermanos, esta es la batalla que usted pelea todos los días. Esto es lo que te hace sufrir todos los días o que nos mantiene todos los días en una constante lucha. La pregunta es, ¿estás como Israel? ¿Que tenés un palo para pelear? ¿O verdaderamente tenés una espada para pelear esta buena batalla? ¿Con qué la estás enfrentando? Si estás con un palo, quiero decirte que vas a perder y que los filisteos y que Amalek y que todos los pueblos amorreos de esta tierra siempre te van a ganar. Pero hermano, si usted ya le está sacando filo a la espada, si usted empezó como en esta pandemia cuando el Señor nos empezó a hablar de la cruz y le sacó filo a nuestra espada respecto de la cruz porque ahí tenemos la punta de la espada. Entonces, hermano, no hace falta que me diga, ya está teniendo sus primeras victorias. Algunas victorias ya tuvo, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Entonces andar en la carne es más grave de lo que nosotros pensamos. No tenemos opción, se nos pide andar en el Espíritu. Los hijos de Dios tienen que andar en el Espíritu. Si no lo hacemos, si no luchamos contra Amalek, hermanos, estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Y el final de un cristiano que no pelea contra Amalek, contra la carne, y le perdona la vida, es el mismo final de Saúl. Frustración. ¿Sabe qué pasa con esos cristianos? Frustrados con su cristianismo, enojados con todas las iglesias y con todos los hermanos y con todos, y no se quieren congregar. ¿Por qué? Pues están frustrados. ¿Por qué? Porque nunca vivieron una victoria. Aléjese de los Saúles de la vida. Aléjese de los que están enojados con todo el mundo, porque lo único que te van a hacer es llevarte con ellos. ¿Qué va a pasar si no peleamos contra la carne? Primero, moriremos. Es decir, vamos a estar separados del Creador para siempre. Romanos 8:13, presta atención. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la promesa? Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, lleno de carne, con la carne gobernándote, nunca vas a ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿A quién se lo está diciendo? Al mundo. El mundo nunca va a ver a Dios. Se lo está diciendo a los creyentes. Creyentes sin santidad no van a ver al Señor. Aunque tal vez no te tiren a un lago de azufre y fuego. Yo siempre digo, ¿no? Te pondrán por allí en alguna repisa de la eternidad. Pero qué feo debe ser. Yo no sé si, yo en mis épocas iba a algunos recitales. No sé si usted alguna vez fue a algún recital.
y si tenías poca plata, pagabas y estabas a 300 metros del que cantaba. Era mejor verlo en tu casa. Yo me imagino que a muchos les va a pasar eso en el cielo. Che, el Señor, y no lo veo. ¿Trajiste binoculares? No. Sin santidad nadie verá al Señor. Perdóneme la ilustración, pero es más o menos cómo lo puedo explicar. Yo sé que no es así, que no es un recital. Pero ¿sabe lo que va a hacer que cristianos salvos no vean al Señor? Yo creo en eso. Segundo, los que andan en la carne viven enemistados con Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Clarito. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, no puedes obedecer a Dios si vives en la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí sacamos, no, pero Dios me ama igual. Pero no le agradas. Dios amó al mundo, Dios amó a todos. A Hitler Dios lo amó. ¿Sabía usted? Dios amó a Hitler, pero Hitler está, creo yo, en un lago o esperando que lo tiren a un lago de azufre y fuego. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y Él repele todo lo que es pecado. Amados, Él nos ha reconciliado, pero si yo vivo en la carne voy a vivir enemistado. A ver, y si Dios te llamó, te trajo a Él, pero usted insiste en vivir una vida como la de Saúl, en la carne, nos vamos a perder muchas cosas. Tercero, tienes que saber que hay una guerra contra Amalek y va a ser de generación en generación. Es todos los días de tu vida. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y sigue toda la lista para que ustedes la lean en su casa. Entonces, no hay libertad si no peleo la batalla de la carne. Acá hay personas que tienen que decir, a partir de ahora, entiendo que tengo que pelear la batalla contra la carne. Porque hay algunos que han estado con la banderita blanca, creyendo que se puede vivir una vida de me congrego, leo la Biblia, oro, pero yo no tengo una lucha contra la carne. No, hermano, tenés que hacerle la guerra, porque si no le haces la guerra a la carne te va a sepultar. ¿Cuántos van a inaugurar esa guerra? Si ya la inauguraste, buenísimo. Ahora, si no la has inaugurado, hermano, declararle la guerra a la carne, porque hay que despertarse para saber qué es la carne. Porque algunos no saben ni qué es la carne. ¿Qué es la carne? ¿Cómo peleo con la carne? Cuarto, la carne no te va a dar nada, no da ningún fruto. Es solamente placer temporal y efímero. ¿Dónde está eso? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne, léalo usted conmigo, para nada aprovecha. ¿Qué te va a dar la carne? Nada. ¿Qué te dan los pensamientos lujuriosos? Nada. ¿Qué te da el pecar? Nada. ¿Qué te dan los vicios? Nada. ¿Qué te da fornicar y adulterar? Nada. ¿Qué te da el disfrute de este mundo? Nada. No hay nada. Mire, hermanos, el mundo produce alimento para alimentar esa carne. Todo lo que usted ve en este mundo es Netflix y parques de diversiones y deporte y todo el día para alimentar la carne. Carne, y la carne se alimenta. Claro, después hay que pelear contra el pecado. ¿Y quién tiene más fuerza? La carne. El mundo produce alimento para la carne. Por eso es que te dice el Señor, no ames al mundo ni las cosas de este mundo. Ahora, también hay un alimento para la vida del Espíritu. Hay un alimento que es Cristo, nuestro alimento, su palabra, su pan, el pan que descendió del cielo. Ese tiene que ser tu alimento. ¿Realmente usted quiere vivir como vive este mundo? Entonces no coma lo que come este mundo. Todos dicen, no, yo quiero tener una vida de felicidad, apacible. ¿Pero qué estás comiendo? Fíjese cómo vive el mundo. Ya ni piñón fijo se salva. Hasta los que parecían los más buenos, usted los va a ver caer. Porque no se puede vivir comiendo del mundo y tener una vida de paz y de felicidad como la que dice la Biblia. O sea, olvídese, se va a caer todo y se está cayendo el mundo cada vez más a pedazos. Hay gente acá en esta mañana que tiene que tomar la decisión hoy, porque puede ser la última vez que Dios te lo dice. Porque aunque yo predique todos los domingos de aquí en adelante esto mismo, puede ser que tu oído se cierre y nunca más lo vuelvas a escuchar. Porque Él es el que abre tu oído. Porque Él es el que pone palabras en nuestra boca. Y si la iglesia no presta atención,
Hermano, ahora entendemos por qué las iglesias frías, y usted por más que vea un montón de gente fría, y el Espíritu y la santidad de Dios se aleja del pecado, porque hay pecado en la gente y Dios se aleja del pecado. La gente quiere vivir como se le da la gana, pero le exige que el predicador esté ungido. Claro, que fácil. No, usted es el que tiene que atraer la presencia de Dios a su vida. Que Dios no se escandalice de usted. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, todo, qué extremista, pastor, es lo que dice el Evangelio, no mate al mensajero, es lo que dice la Biblia. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si usted tiene amigos fuera de la iglesia y le gusta estar más con los amigos del mundo que con la gente de la iglesia, usted tiene un problema espiritual. Usted está en un grave problema espiritual. ¿Cómo puede ser que tus amigos no sean la gente de la iglesia? No, porque yo veo cosas en la iglesia. Eso, así hablan los Saúl. Acá está la mejor gente que puede existir en este mundo. Usted tiene que crear los vínculos con los cristianos, con los hijos de Dios, porque somos los que estamos en la misma sintonía. Algunos con más, otros con menos problemas, pero vamos creciendo y madurando. ¿Qué vas a buscarte a alguien que ama el mundo? Te va a llevar al mundo. Te va a llevar al mundo. Es tremendo. La gente no sabe lo peligroso que es el mundo. Se piensa que el mundo es la peatonal y la Plaza Independencia. Eso no es el mundo. El mundo es un sistema antidios. Hay una forma de saber si uno es un creyente que vive en Cristo y que tiene a Cristo dentro de él. ¿Cómo lo sabemos? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cómo sé que una persona es de Cristo? Porque ha crucificado la carne. Si a mí viene una persona que me dice, yo soy cristiano, ¿ves? Siempre nos vamos a encontrar en los trabajos, en el colectivo, usted se va a encontrar gente, yo soy cristiano, llevo una tal iglesia, y nosotros ya creemos que son, encontré un cristiano, y nada que ver. Usted lo que tiene que ver si esa persona verdaderamente es un cristiano, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. No diga que un pastor alguna vez no se lo dijo, porque esta es la idea, que seamos avisados y advertidos alguna vez en la vida. Y está la opción latente, Romanos 8:5, porque los que son de la carne, este es el test para saber, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque aunque andamos, 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en este cuerpo que es la carne, no militamos según la carne. La Biblia le llama carne a dos cosas. Algunas veces le llama carne a este cuerpo, usted tiene que saber a qué se está refiriendo, y otras veces a la naturaleza carnal. ¿Sí? Por eso dice, aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo de carne, no militamos según la naturaleza carnal. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál fue el gran problema de Saúl? Que perdonó la carne. Ese fue el problema. Por eso Amalek es la carne. Usted perdónele la vida a Amalek, usted va a perder. Se va a poner a Dios en contra. Mire, y cae Samuel ahí donde está haciendo el asadito Saúl, y pensando que Dios lo va a felicitar, y viene Samuel con una bronca a la vena así, y Dios le había dicho, aquel hizo todo lo contrario de lo que yo le dije. 1 Samuel 15:32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. ¿Se acuerdan que era el rey que le habían perdonado la vida? Saúl le había perdonado la vida. Y Agag vino a él alegremente, pensando que lo iban a felicitar. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, porque la carne es así. La carne se te va a hacer la amiga. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Es dantesco la escena. O sea, el otro venía diciendo, Samuel, este sacó una espada, lo cortó en pedazos, lo despedazó. Samuel hizo lo que no quiso hacer Saúl. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl.
Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Mire la situación, no era que bueno, listo, ahora que venga el que sigue. No, se pierde tiempo, mi hermano. Se perdió tiempo. Se puso un rey que no sirvió. Usted ya sabe lo que le estoy diciendo. ¿Sabe lo que es tener un gobierno inútil que te hace perder 4 años de vida? Esos son los gobiernos que te hacen perder. Cuando los gobiernos hacen todo mal, te hacen perder 4 años de economía, 4 años de vida, 4 años de poder haber hecho un montón de cosas. Bueno, eso hizo Saúl. Saúl, todos los años que gobernó, le hizo perder tiempo a Israel en la concreción del propósito de Dios. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Se dijo, no lo quiero ver más. Y lloraba Samuel, lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía. Mire, era Samuel sufriendo, Dios sufriendo, porque alguien hizo las cosas mal. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dígame si no hay pasaje triste como este. Y este fue el principio del fin para Saúl. Saúl siguió siendo rey, Samuel le bajó la persiana, no lo vio más. Dios le bajó la persiana y él siguió. Siguió siendo rey hasta que llegó el momento, usted sabe cómo termina la historia, lo vamos a ver más adelante, donde él termina suicidándose. Entonces, mi hermano, no hay nada peor que seguir siendo cristiano, pero que Dios se haya alejado de nosotros. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Saúl? Mire, cuando Dios abandona a un hombre, a una persona, esa persona empieza a llenarse de celos amargos contra otras personas. Porque percibe que Dios lo ha dejado y ve cómo Dios bendice a los otros. Se llena de celos, de envidia. ¿Conoce cristianos envidiosos que te tienen envidia a todo el mundo? Típico cristiano que ya no tiene la presencia de Dios. Revanchistas, de competencia, quieren competir siempre. No, que vos sos servidor, yo voy a ser mejor servidor que vos. ¿Qué es lo que es eso? Falta de la presencia de Dios, carne pura. Hermanos peleándose en las congregaciones, teniéndose envidia, bronca, porque el otro sirve, porque el otro no lo sirve, porque el otro es verde, el otro es colorado. ¿Qué es eso? Si no es carne pura. Amalek en su máxima expresión. Resentimientos, resentidos. Todo esto en un creyente es síntoma de que Dios ya se alejó de esa persona. Pero mire, mi hermano, cuando Dios está con nosotros, sentimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la diferencia, ¿no? El sentimiento. Siento que puedo. Siento que Dios está conmigo. Por eso cuando ponen a una de las características de David, cuando lo ponen a David, y Dios está con él. Eso hace la diferencia. Si la presencia de Dios está con vos, vos vas a vivir esto que te voy a leer a continuación en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué voy a estar compitiendo con Cristian, compitiendo con Fabián, compitiendo con Ruth? ¿Cuál es el porqué de esa competencia? Celos y envidia entre hermanos. ¿Por qué? Amalek reinando en todo su esplendor. Cuando una persona vive en el Espíritu, Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si un ejército no te puede amedrentar, ¿por qué te va a amedrentar un hermano? Los pastores peleándose con pastores de otros lugares, de otras iglesias, y aquel tiene más, y este tiene menos, y el otro, ¿qué le pasa? Peleándose las iglesias, los pastores. ¿Cuánta gente tiene tu iglesia? ¿Qué le importa a usted cuánta gente va a la otra iglesia? Haga de su iglesia la mejor iglesia. ¿Sabe por qué las iglesias a veces no avanzan? Porque los cristianos carnales están más pensando en que si se van a otra iglesia, porque está mejor que hacer funcionar la que tienen. Pero eso ¿cuándo pasa? Cuando tenemos a Dios. Cuando usted tiene a Dios, está confiado. Esa tiene que ser nuestra realidad. ¿Cuántos quieren seguridad? Busque la presencia de Dios. ¿Quiere vivir confiado? Busque la presencia de Dios. Usted necesita aprender a vivir la cruz. Y termino con 1 Samuel 16, porque acá entramos a cuando es ungido
David. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y acá vamos a dejar, porque acá ya nos metemos en otra temporada del libro de Samuel, donde vamos a ver todo lo que es la vida de David.